Bienvenidos a la Unión Soviética, donde el día de hoy te traeré 5 estafadores que dejaron una huella imborrable en la historia. Increíbles hazañas, anécdotas bien interesantes y resumidas, además consejos de estafador consolidado para que no te estafen o para que estafes. Ya bueno, es tu decisión. Empecemos con el número 5, Charles Ponzi. Charles Ponzi, nacido en el año 1882 y fallecido en el año 1949. El mejor plan que tuvo fue el de hágase rico rápidamente. Fue inventado por este estafador italiano. Es el hombre responsable del esquema Ponzi, o también denominado esquema de la pirámide, y aunque murió hace más de 60 años, sus hazañas aún son notorias. La estafa de Ponzi paga a los primeros inversores con el dinero de los siguientes. Hay que admitir que este tipo fue un genio para esa época, aunque su estafa no piensa mucho a largo plazo, porque eventualmente se acabarán las personas que inviertan y por tanto alguien se quedará sin pago. Su estafa consistía en repartir cupones permitiendo una ganancia de hasta un 50% en 45 días y un 100% en 90. Se descubrió luego de una investigación, donde se llegó a ver que no invertía ni un solo centavo, y que además, para cumplir con la demanda de los inversores, había o debía de haber en circulación alrededor de 160 millones de cupones, cuando en realidad habían 27.000. Con su caída hubo un colapso financiero donde 6 bancos principales fueron derribados. Ahora en el puesto número 4 tenemos al ingenioso y muy creativo estafador Gregor MacGregor. Nacido en el año 1876 en Escocia, antes de empezar su profesión, entre comillas, de estafador, fue un militar que luchó en la guerra de la independencia de Venezuela. Luego de una larga etapa militar, quiso dejar su marca, pues según él, estaba destinado a gobernar su país. En 1817 conquistó la isla de Amelia, en Florida, y declaró la República de Florida, presuntuosamente por encargo del propio Simón Bolívar. Pero en Estados Unidos consiguió anexionarse la isla y pactar con los españoles la cesión. Pero una vez fallida, empezó lo que consideró una artimaña bastante osada y creativa. Regresó a Inglaterra y dijo ser el absoluto propietario de Polláis, un país que existía solamente en su mente, ayudado de una campaña de publicidad admirable y de detalles como una moneda, dólar de Polláis, un mapa falso, y logró obtener una cantidad de inversores y colonos bastante grandes. Se dice que cerca de 250 personas, las cuales le dieron una ganancia de 1.3 millones de libras, que en ese tiempo sería alrededor de 3.600 millones en lo que sería las monedas de hoy. Está de más decir que nadie conoció Pollais, y que los colonos que viajaron murieron siendo atacados al llegar a las tierras ya colonizadas. A estas alturas ya está difícil superar los puestos, pero pasemos al número 3 con Bernard Madoff. Nacido en el año 1938, este hombre, con el cerebro detrás de una estafa que dejó a muchos sin ahorros y que le proporcionó una vida de lujos, es que nada más con el dinero que estafó, ¿quién no? Fueron 65.000 millones de dólares, aunque luego de una larga investigación se ha logrado corroborar que en realidad solo llegó a saborear un tercio de ese dinero. Su estafa consistía en un sistema, bueno, para variar, piramidal, gracias a Ponzi una vez más. Contaba con clientes de varios países y quizás seguiría en esto de no ser por la crisis de la Gran Recesión. Le dieron 150 años de cárcel. Hubo otro estafador que hizo algo parecido, pero en una escala menor. Se trata de McDreeder Stewart, que, que quizás hablaremos de él en otro momento. Ya casi finalizando con el top, tenemos al mago de la labia, un hombre que era capaz de vender hielo a los esquimales. Hablamos de George C. Parker, nacido en el año 1980 y murió en 1936. Lo sorprendente de sus estafas es lo ingenuo de sus estafados, y es que veamos lo que hacía. Parker se presentaba a sus víctimas como un constructor de nada más y nada menos que el puente de Brooklyn.
Allí los convencía de que podrían hacer el negocio de sus vidas construyendo peajes si se los compraban a él por un precio más bajo de lo común. Por increíble que parezca, alguien mordió el anzuelo y lo peor es que no sucedió solo una vez. Parker vendía el puente alrededor de 2 veces por semana. Y bueno, no solo vendió el puente Brooklyn, también vendió el antiguo Madison Square Garden, el Museo Metropolitano de Arte de la tumba del General Grant y la Estatua de la Libertad también figuraba entre sus propiedades. Incluso, gracias a sus hazañas, nace el dicho coloquial americano: si te crees eso, entonces tengo un puente que venderte. Finalmente llegamos a lo más cumbre, en mi opinión. Se trata de nada más y nada menos que Victor Lustig. Para mí un genio de la estafa, pasó toda su vida estafando, desde muy pequeño robaba para vivir y se fue llenando de experiencia necesaria para empezar a dar los golpes grandes. Su don para convencer era genuino, pero además era un tramposo con maña. Usó decenas de pasaportes falsos para entrar a Estados Unidos y se han conocido más de 47 apodos con los que se le dio a conocer. Su primer, su primer gran golpe fue la llamada caja de dinero rumana, que consistía en una especie de impresora de dinero que lograba producir billetes de $10, bajo la única condición de ser uno cada 6 horas. Lustig vendió la idea como una presentación trampeada de antemano, donde la máquina tenía 3 billetes auténticos que imprimían creando la sensación de que funcionaba. La historia no pasaba de las 12 horas, cuando ya la máquina imprimía solo hojas blancas, pero para ese entonces Víctor ya estaba en otro país riéndose. Su gran estafa fue sin duda el vender la Torre Eiffel, basándose básicamente en que mantener esa obra era muy costoso y que nada más la pintura exigía mucho más del capital, cosa que parecía en las noticias locales. Lustig consiguió una serie de documentos falsificados con el fin de hacer creíble su hazaña. Consiguió 6 posibles candidatos y utilizó una labia exquisita y acompañada de detalles como llevarlos en limusina alquilada hacia la torre para que examinaran lo que iban a comprar. Finalmente, alguien de apellido Poisson cayó y aunque se dio cuenta de que todo había sido un timo, un gran timo, no presentó cargos por sentir que era una humillación. Pues más adelante se iría hasta Estados Unidos, destino en el que finalmente moriría preso en Alcatraz. Pero antes de su desenlace, después de muerto, se descubrirían 2 estafas más. Sí, hasta muerto estafaba este tipo. La primera, un certificado de defunción donde su ocupación dejaba expresado aprendiz de vendedor. Y la segunda, y aún más importante, fue la eliminación de cualquier información que pudiera haber sobre su vida. Y es que, aunque se investigó, aunque se investigó exhaustivamente la vida de Victor Lustig, no daba registros de que alguna vez existió. Muy interesante jugada. Bueno, y antes de despedirme de este vídeo, te dejo los 10 mandamientos de los estafadores por Victor Lustig, que de pronto te servirían para no caer en estafas o hacer un uso más perverso. Bueno, eso es todo por este video. Te estoy dejando en pantalla algunos videos anteriores que te pueden interesar. Si te ha encantado y has disfrutado de este video, de las historias que te he contado, no dudes en suscribirte pulsando en el botón rojo de suscribir que se encuentra en la parte inferior y compartir este video en tus redes sociales. Conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos. Saludos.